Quiero que se ponga a pensar en este momento que hoy usted tomó, escuche bien, hoy usted tomó la decisión y la mejor decisión de congregarse. ¿Sí? ¿Alguien lo obligó a venir? Jorge, ¿alguien te obligó a venir? ¿No? ¿A ti? ¿A la familia? Pregúntele al de lado si alguien está obligado hoy día que ha venido a congregarse. ¿Para qué me traes? ¿Ves? Justo ahora el pastor tenía que preguntar eso, ¿no? ¿Para qué vienes? Has venido al mejor lugar a honrarle a Dios con tus aplausos, con tus gritos de júbilo, con todo, tu adoración, tu alabanza. Has venido a vibrar este día con Él. Mire, y esa es tu decisión. Es una decisión personal. Tu salvación es una decisión personal. Tu relación con Dios es una decisión personal. El que tú ores, el que leas la palabra, el que ayunes, el que te congregues, el que asistes a una célula, el que vayas a un encuentro, el que vayas a una oración de madrugada, el que vayas a un top de legendarios, siempre tiene que ver con decisiones, escuche, y elecciones personales. A ratos necesitamos, es cierto, quizás una motivación, necesitamos impulso, necesitamos que alguien nos aliente, nos diga, sabes, hazlo, ve, sabes, es importante que lo hagas, pero hay un momento en que solo tú decides las cosas. ¿Y eso qué tiene que ver con la palabra de hoy? Tiene mucho que ver, porque siempre Dios nos da la elección de escoger si obedecemos o nos rebelamos. Dios nos da la elección a nosotros si le amamos o le damos la espalda. Dios nos da la elección a nosotros de que si le creemos o dudamos de Él. Esa es una decisión personal. Es una decisión servir. Pero es una decisión porque no te comprometes con el pastor, no te comprometes con el ministerio, no, te comprometes con tu Salvador. Te comprometes con aquel que te amó, con aquel que te sanó, te restauró, con aquel que te limpió de tus pecados, de lo sucio que estaba nuestro corazón. Y por gratitud, tú y yo lo hacemos personal. Por eso te decía, hoy tomaste una decisión. El día de ayer ya meditaste y dijiste, mañana voy a estar en la primera reunión, mañana voy a estar en la segunda reunión, me voy a congregar, porque te preparaste en tu corazón. Pensaste y le dijiste a Dios, mañana es un día especial y voy a estar ese domingo para levantar mis manos, levantar mi voz, para darte lo que mereces, porque es mi decisión. Y la palabra siempre nos enseña que la vida también es un caminar. Es como un viaje que empezamos desde el día en que nacemos hasta el día en que morimos. Pero en ese transcurso tú y yo caminamos y tomamos decisiones y elecciones y decidimos seguir sendas. Decidimos tomar caminos en nuestra vida y eso tiene que ver con consecuencias que muchas veces las vivimos. Hoy tú y yo hemos tomado una decisión, te decía, y sé que la consecuencia después de esta reunión será buena. Será bendecida, será oportuna, porque has venido a elegir primeramente a Dios, has dejado otras cosas, has decidido darle el primer lugar a Dios y eso tiene que ver mucho con lo que Dios ve delante, ahí donde estás en tu corazón. Reciba el GRES. Muy bien. Gracias, ¿no ve? Misericordia, como a mí también me sonó así, no sabía dónde guardar mi celular ese rato, pero bueno, conéctese otra vez, vuelva al camino, vuelva al camino de donde hoy usted y yo estamos, porque hoy tomamos decisiones y sean buenas o sean malas, siempre esas decisiones tendrán consecuencias, tendrán un fruto, tendrán un resultado. Por eso debemos aprender a tomar decisiones y aprender a elegir qué es lo que nos edifica y qué no nos edifica, qué nos conviene y qué no nos conviene.
Cada persona va a transitar en esas sendas y en esos caminos, pero debemos asegurarnos de algo: que la decisión sea justa, la decisión sea correcta, la decisión sea con propósito. Muchos de nosotros ya no ponemos a Dios en nuestra agenda. Desde que comenzamos, tomamos decisiones ya mecánicamente, somos autosuficientes, ya no lo consideramos a Dios en nuestras decisiones personales, en nuestros sentimientos, en nuestra espiritualidad, en nuestra familia, en el trabajo. Constantemente nosotros vamos tomando decisiones en todo sentido. Y a veces hay caminos inciertos, hay caminos inseguros, hay caminos que no conocemos, pero necesitamos poner a Dios en ese camino. ¿Qué define la Biblia como camino? Piense bien esto: acciones, obras que nosotros ejecutamos, que los meditamos primeramente en nuestra mente, que si bien podemos consultarlo con Dios, podemos consultarlo con nuestros padres, podemos consultarlo con nuestros hermanos, con amigos, con personas que tienen un conocimiento más, nuestros líderes o quienes estén ahí, ese consejo nos ayudará a elegir un buen camino. Es importante ver que como hijos, la misma palabra dice que debemos escuchar el consejo de nuestra madre y considerar la instrucción también de nuestro padre. La palabra dice que debemos aprender a sujetarnos a nuestros pastores, porque ellos velan por nuestras vidas. Entonces, la palabra camino, si bien define acciones o decisiones que alguien realiza a corto, a mediano o a largo plazo, la Biblia nos enseña que hay dos caminos: un camino de muerte y un camino de vida. Un camino recto, un camino derecho, o un camino torcido, o un camino errado. La Biblia nos enseña que hay caminos que nos conducen al bien, pero hay caminos que nos conducen al mal. Hay caminos en el cual transitan los sabios, los prudentes, aquellos que son temerosos de Dios, pero también hay camino de necios, aquellos que no consideran ningún consejo. Hay caminos que nos llevan, así como a la destrucción, a la perdición, hay un camino que nos lleva a la salvación. Hay un camino que nos lleva al cielo, pero hay otro camino que nos lleva al infierno. Yo decido mi eternidad. Tú y yo decidimos dónde, así como hoy hemos decidido estar aquí, dónde pasaremos y estaremos en la vida eterna. Y ahí está el camino. Aquel que se ofrece como la verdad, aquel que se muestra que es la verdad, que es la vida y que es el camino, y que solo a través de Él podemos llegar al Padre. Y Él es Jesús. Ese es el camino. En el libro de los Proverbios, mire qué importante es ver que en esas decisiones o esas elecciones que nosotros tomamos, quizás para poner esto más en nuestra realidad, siempre nos preguntamos: ¿qué debo hacer? ¿Qué camino debo seguir? Hay momentos en una incertidumbre donde también luchamos con nosotros mismos y preguntamos: ¿esto está en la voluntad de Dios? ¿Esto estará realmente en los propósitos de Dios? Esta decisión que es tan delicada de mis sentimientos, ¿realmente Dios lo aprueba? ¿Está con propósito esa relación? Y dice Proverbios 14, verso 12, que muchas veces nosotros hemos tomado nuestros propios caminos, que nos parecían justos, que nos parecían derecho. Y dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mas su salida, dice una versión, son caminos de muerte. Su final es camino de muerte, porque Dios no está presente
en esas decisiones. Hay personas, quiere decir, el mundo mismo que nos ofrece qué caminos quisiéramos transitar, pero no nos dicen cuáles serán las consecuencias. Y nosotros nos dejamos seducir, y nosotros nos dejamos llevar por nuestros deseos egoístas. Nosotros nos dejamos seducir por la lujuria, nos dejamos seducir por el pecado. Y si nosotros no consideramos que nuestro Señor realmente gobierna en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, estas áreas, vamos a tomar malas decisiones. Pero si Él está presente, Él nos va a alinear a seguir un camino recto. Porque frente a una tentación, frente a algo que tú no debes ver, frente a algo que tú no debes hablar, frente a algo que tú no debes hacer, tú y yo tenemos cada día elección de hacerlo o de no hacerlo, de ver o de no ver, de ir o no ir. Son decisiones que en nuestra vida debemos considerarlas como la palabra nos enseña, para que tengamos un fin bendecido. Proverbios 4:18. Mire qué bueno es esto en relación al justo, al hombre o la mujer justo, al hombre o la mujer que toma en cuenta a Dios. Hay caminos de los justos, y esos caminos son caminos de rectitud, son caminos de integridad, son caminos de justicia, de temor de a Dios, son caminos que buscan los propósitos y los planes de Dios. ¿Qué dice Proverbios 4? El camino de los justos, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer. Imagínense, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Por eso la invitación de Dios a su pueblo para ir a orar de mañana, que desde el comienzo del día, desde el comienzo de la semana, desde el comienzo del mes, desde el emprendimiento, desde el inicio de cualquier proyecto, Dios está presente. Es Él que dice que el camino de los justos, el que considera a Dios en sus decisiones, es como esa primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Es como ese hermoso pasaje que dice: Dios, haz resplandecer tu rostro sobre mí y ten misericordia. Que el Señor se agrade de mis decisiones, que el Señor se agrade de mis elecciones, que el Señor se complazca de lo que estoy pensando, que mis pensamientos sean rectos delante de Él. Verso 19, el contraste dice: pero el camino de los perversos, de esos hombres y mujeres que hacen daño, de esos hombres y mujeres que hacen el mal, es como la más densa oscuridad, y ni siquiera saben con qué tropiezan. ¿Por qué? Porque sus pensamientos están entenebrecidos. En su mente solamente maquinan maldad. En su mente solamente está lo oscuro. Y es importante, por eso dice la palabra, que para nosotros hoy debemos considerar en esos pensamientos y en esas decisiones a nuestro Dios. Dios, en su palabra, siempre le dio la opción, le dio el libre albedrío, una voluntad al hombre y a la mujer para tomar decisiones. Siempre les dijo: escoge tú, elige tú. Era una decisión de la cual ellos deberían tomar en cuenta que si Dios quería prosperar, que si Dios quería restaurar, que si Dios quería bendecir, ellos deberían escoger amar a Dios, servir a Dios. Mire cómo Moisés le transmite al pueblo de Israel que para la restauración y la bendición de Dios, ellos tenían dos caminos. Usted lea conmigo Deuteronomio capítulo 30, verso 19, que en ese tiempo Dios
en un momento determinado les dijo: ustedes escojan, sean ustedes, sean las familias, sean los líderes, sean las cabezas de hogar, sea el pueblo en su conjunto, que cada uno de ellos escoja qué camino seguir. Y Dios pone y dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Punto y coma. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Escoge. Toma tu decisión. Elige la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si hace rato decía, a ver, ¿cuántos son papás? ¿Cuántos son en esta reunión papá y mamá, o papá que estás aquí, o mamá? ¿Cuántos tienen a sus niños en este momento escuchando también la palabra de Dios? Porque en la iglesia de niños no se entretiene y no se distrae a los niños, se les instruye en la palabra de Dios. ¿Qué está marcando el papá y la mamá? Está marcando el camino de la generación que está yendo detrás de ese papá o esa mamá al congregarse, a llevar a su hijo, a su hija, a que sea instruido en la palabra de Dios. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Vida eterna, salvación. Mira las generaciones que tenemos que cuidar. Nosotros como padres somos responsables de que nuestras generaciones también conozcan a Dios, amen a Dios. Como congregación, como iglesia, también tenemos una responsabilidad con ustedes de que desde los más pequeñitos aprendan la palabra de Dios, a conocer a Dios, y cuando sean grandes, dice, no se apartarán de su camino. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros como papás marcamos un destino, marcamos un camino, huellas donde nuestros hijos o nuestras hijas van a seguir. Decir, mi padre se congregaba, mi mamá me llevaba a la escuela, a la iglesia de los niños, mi padre oraba, mi madre me enseñó a leer la palabra de Dios. ¿Cuánto más lo que sembramos en el corazón de nuestros hijos? Porque eso determina dos cosas: un camino de vida o un camino de muerte. Ellos un día también van a elegir su salvación. Yo no sé si te recuerdas de tus hijos, pero un momento, hace 3 años atrás, un día mi hijo nos dijo, a mí, a la pastorita, a mi esposita: papá, he escuchado acerca de esta enseñanza sobre lo que es la eternidad. Y nos dijo, yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero confesar a Jesús como mi Señor. Yo quiero la vida eterna. Yo quiero arrepentirme de mis pecados. Fue su decisión personal. Mira qué importante es. Dios te va a usar a ti, papá y mamá. Dios va a usar a un líder de célula, va a usar la iglesia de niños, va a usar un ministerio en algún momento para que nuestros hijos también reciban estas verdades. Entonces, siempre Dios, utilizando así como la vida de Moisés, también utilizó la vida de Josué. En un momento determinado, cuando ya habían entrado a la tierra prometida, Moisés, su sucesor José, y era una generación que estaba presente en la tierra prometida, y llegó un momento crucial, como un discurso final a todo el pueblo de Dios, y Josué se pone en pie. Estaban los príncipes, estaban los líderes de las familias, Josué 24, verso 14 al 15, y era una decisión de elegir a quién las familias iban a servir. Mire que el ejemplo de nosotros como papás marca, recuerde, la mejor enseñanza que papá y mamá le damos a nuestros hijos es el ejemplo. Nuestros hijos escuchan lo que hablamos, pero lo que ellos ven les marca más en su corazón, lo que hacemos. Ahora pues, dice Josué,
Imagínense, ahí está el pueblo. Y lo primero que les recomienda y les dice: teman a Dios, temed a Jehová. Y les dice en consecuencia: sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Era una nueva etapa, era un nuevo ciclo, era una nueva temporada donde de la experiencia de todo lo que habían vivido, en lo que la idolatría había traído maldición a esa generación, en esta generación Josué estaba marcando un antes y un después. Porque venía una generación y era decisión no de los hijos, era decisión de los padres. Y dice: y quitad entre vosotros los dioses ajenos a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Verso 15: y si mal os parece servir a Jehová, léalo conmigo, ¿qué dice? Escogeos, decidan ustedes, cada uno de ustedes escoja, cada uno de ustedes elija en su corazón para mí hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y ahí Josué dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos papás y mamás hoy toman en cuenta esto que Josué está diciendo? Es mi elección, es nuestra decisión. Por eso elegiste venir este día a escuchar la palabra de Dios, y habrá fruto, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios cumplirá su propósito. En su tiempo esta palabra traerá un fruto en tu vida. Y mira lo que la palabra también nos enseña, de que debemos cuidar y debemos tener a Dios como primero en nuestro corazón, porque uno de los problemas mayores que el pueblo de Israel tuvo fue la idolatría. Y quizás alguien: pero yo ya no tengo pues santos, ni santas, ni patrones, ni patronos, yo ya no soy pasante, yo ya no le rindo culto a eso. No, hay ídolos que se pueden levantar en nuestro corazón, porque si usted toma en cuenta, el pueblo de Dios, escuchando, conociendo a través de las otras generaciones quién era Dios, le traicionaron, fueron infieles. Ellos sabían lo que Dios había hecho en Egipto. Ellos sabían cómo Dios estaba y cómo estuvo más bien en el desierto con esas generaciones. Cómo Dios había entregado la tierra, esa tierra que poseyó, la tierra prometida, la tierra de gracia, de leche, de que fluía la leche y la miel. Aún así, escuchando de generación tras generación, el pueblo de Dios le fue infiel y se volcó a otros dioses. ¿Qué dioses se han levantado en tu corazón? ¿Qué cosas te están sacando del camino que tú y yo debemos seguir? ¿Hay dioses como el dinero? ¿Hay dioses como el sexo? ¿Hay dioses como la fama? ¿Hay dioses que se levantan a través de las cosas materiales? Cosas o personas que también son dioses en nosotros, que en vez de darle el primer lugar a Dios, le damos primer lugar a esas cosas o a esas personas. ¿Qué cosas? Recuerde que el corazón del hombre, si bien dice la palabra, mediante la enseñanza de Jesús, es ahí donde están los buenos, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Es una fábrica de pecados, pero también es una fábrica de ídolos. Entonces, un día hubo un momento, un alto que hizo Elías como profeta, como enviado de Dios, y les dijo: oigan, ¿a qué Dios van a servir ustedes? ¿Hasta cuándo van a cambiar de Dios en Dios? Porque el pensamiento, el corazón de ese tiempo, en el momento en que Dios
envió a Elías en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21, era un momento donde el pueblo estaba adorando y sirviendo a Baal. Habían como 450 profetas de Baal y Elías era el único profeta de Dios. Un hombre que se paró delante del pueblo y les dijo: bueno, ¿ustedes hasta cuándo van a seguir dudando o declinando en su corazón de Dios? Y a veces llega un momento en que yo tengo que reflexionar qué cosas me están apartando de los caminos de Dios. ¿Es tu egoísmo? ¿Es tu orgullo? ¿Es tu autosuficiencia? ¿Es quizás la falta de perdón, el resentimiento, la amargura que muchas veces no nos dejan entrar en el camino, en el propósito de Dios, cuando el mismo Señor nos enseña y diga: ya dejen de estar indecisos? Y Elías les dice en Primera de Reyes 18:21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Tan importante meditar en nuestros caminos. ¿En algún lado nos hemos desviado de las prioridades de Dios? ¿En algún lado nos hemos desviado de no comprometernos o servirle a Dios y le hemos dado la espalda? Porque todo este pueblo estaba en dos caminos. Este pueblo estaba en dos visiones. Este pueblo estaba claudicando en su corazón: ¿a quién voy a servir? ¿Quién es Dios? Entonces, hoy tenemos que elegir y tenemos que meditar si realmente Dios está primero en nuestro corazón. ¿Hay algún área en tu corazón que tú no le has entregado a Él? ¿Hay algún área que tú no le has rendido a Dios, que todavía es un ídolo en tu corazón? ¿Algo que el Señor te ha pedido y tú no se lo estás entregando? Un día Jesús confrontó a sus discípulos y les dijo: si esto no les gusta, váyanse. Si esto que estoy hablando, que son verdades que Él establece, que Él es el pan de vida, que Él es el que puede dar salvación y vida eterna a las personas, y estos no entendían, sus seguidores murmuraban, empezaban a cuestionar lo que Jesús había hablado y decían: esta palabra es muy dura. Y Jesús tuvo que confrontar ese momento en Juan capítulo 6, verso 66. Y quizás a veces nosotros podemos tomar en cuenta esto, que hay cosas que debemos renunciar. Hay cosas que yo tengo que renunciar yo. Hay cosas que tú tienes que renunciar. Renunciar a un pecado. Renunciar a un mal hábito. Renunciar a quizás ir a lugares donde tu corazón se contamina. Relaciones con las cuales tú no estás creciendo, sino más bien te están alejando del camino de Dios. ¿Qué cosas tienes que renunciar? Hay cosas que se han atado a través de tus ojos. Hay cosas que se han comprometido con tu cuerpo. Hay cosas que quizás se han levantado en tu corazón y que no estás dejando que Dios obre. ¿Por qué? Porque Dios nos demanda morir a nosotros mismos. Morir. Si tú y yo no estamos dispuestos a negarnos, a morir a nosotros mismos, muy difícilmente nos va a costar seguir el camino de Dios. Hago un paréntesis ahí. Póngale un momento como una pausa para decir:
Señor, quiero examinar mis pasos. Quiero examinar qué estoy siguiendo. Quiero examinarme, Señor, y quiero que tú me examines también a mí. Si mis decisiones y mis pensamientos, mis motivaciones son rectas. Y Jesús, una vez más, tiene que confrontar y decir a los discípulos, a los que venían, porque muchos lo dejaron. Desde entonces, Juan capítulo 6, verso 66, 6, verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Hay cosas que el Señor nos demanda. Hay cosas que el Señor nos pide. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a entregárselo eso? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? En otras palabras, si esto no les gusta, si esto no está conforme a lo que ustedes creen, en lo que yo he hablado, en lo que yo he dicho de mí, ¿qué decisión van a tomar? Hay un llamado para ti, hay un propósito para ti, pero cuesta seguir a Jesús. Demanda que nosotros debemos morir a nuestros deseos egoístas, te decía, para que se cumpla ese propósito. Si Abraham no sacrificaba a su Isaac en su corazón, no iba a cumplirse lo que Dios le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra y serás bendición y te engrandeceré. Dios tuvo que probar a Abraham en su corazón y decirle: si tú vas a seguir mi camino, sacrifica a tu Isaac en tu corazón. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció, subió, levantó ese altar, puso la leña. Me imagino en ese momento Isaac sabía lo que iba a acontecer, porque Isaac veía a su padre que él sacrificaba holocausto y le dijo: papá, ¿dónde está la ofrenda? Me imagino a Abraham, que duro debe decirle: hijo, tú eres el sacrificio para Dios. ¿Cuesta o no cuesta obedecer a Dios? Cuesta obedecer su palabra, pero nos resistimos, nos oponemos. Hay una lucha dentro de nosotros porque es nuestra carnalidad, es el pecado que mora en nosotros, de querer hacer una cosa bien y no hacemos, y luchamos con eso, porque Dios nos demanda santidad, Dios nos demanda consagrarnos, Dios nos demanda servirle, Dios nos demanda obedecerle. Imagínese en ese momento Abraham sacrificando lo que más amaba, a su Isaac. Pero ¿quién vio su corazón? Dios. Y dijo: alto, Abraham, no mates al muchacho, porque Dios ha visto tu corazón, tu obediencia, tu honra. Y en ese momento se vio ahí un carnero, el cual él pudo sacrificar, y Dios le recordó a Abraham que Él es Dios de pactos y que Él cumple sus promesas. Amén. ¿Celebras eso? ¿Celebras la obediencia? Porque sin obediencia a la palabra de Dios no hay bendición. Verso 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Y miren, tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, decisión, elección, nosotros, Señor, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
elección, decisión. Yo lo creo, yo lo conozco. Mire, entonces, vaya lo que dice Proverbios capítulo 4, versos 26 y 27, que habla acerca de esto de meditar en nuestros caminos. Recuerde, la palabra meditar, acciones que se van madurando aquí en nuestra mente, decisiones que se van formando aquí en nuestro corazón, en lo que estamos sintiendo, en lo que estamos pensando, porque los hechos y las acciones, nuestros actos se miden por lo que pensamos. Entonces, cuando uno peca, es porque lo ha pensado. Cuando uno resiste la tentación, es porque se ha anticipado. Así como Daniel, dice, él sabía dónde iba a ir. Era un pueblo pagano, era una nación pagana, pero dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida, ni con la bebida que le iba a ofrecer el rey. Él no se iba a vender su relación con Dios, su testimonio, su fe, su obediencia por las cosas temporales de la comida o la bebida. Daniel, ¿por qué fue probado? Por su fe, por su obediencia, por su relación con Dios. ¿Dios lo avergonzó? ¿En los fosos de los leones lo avergonzó? ¿En el horno de fuego lo avergonzó? No, porque su fe estaba puesta ¿en quién? En Dios. Porque su relación de orar mañana, tarde y noche, 3 veces al día, dice, Daniel oraba a Dios. Y Dios le dijo, Daniel, desde el momento en que propusiste orar, tus palabras han subido a mí. Entonces, es relación personal, salvación personal. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes, ¿qué dice? A la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. ¿Cuántos quisieran realmente ser prósperos y bendecidos? ¿Cuántos quisieran ser prósperos y bendecidos? Te doy la respuesta. Salmo 1. Lea conmigo Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Felices, dichosos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de ¿quién? De malos, ni estuvo, lo lee fuerte, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, en su tiempo, y su hoja no cae. Léalo fuerte, y todo lo que hace prosperará. Celebra esto, celebra la integridad, celebra lo justo, celebra lo recto, celebra la obediencia de Dios. Mire, por eso los pactos que hizo Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob tuvieron condición de obediencia, de rectitud. Y le dijo Dios a Abraham, anda delante de mí y sé recto. Y recién le recordó la promesa de las multitudes y la bendición que le había prometido. Anda delante de mí y sé recto. Cuando el rey David cayó en pecado, cuando el rey David le falló a Dios, ¿qué le pidió? Señor, crea en mí un corazón limpio. Crea y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Para qué?
para que no me vaya ni a derecha ni a izquierda, sino siga tu camino. ¿Por qué? Porque él reconocía y decía: Señor, mi pecado siempre está delante de mí. Y él dijo: Señor, delante de tus ojos he pecado. Él consideraba que en sus caminos Dios siempre estaba presente, que en el momento que cayó en un pecado, en ese momento de inmoralidad, Dios lo estaba viendo. Dios estaba ahí. Por eso cuando decimos que Jesús es el centro de todo, significa que Él gobierna tu corazón, gobierna tus pensamientos, gobierna tus sentimientos, gobierna, pero cuando tú le dejas. Entonces, verso 27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda y aparta tu pie del mal. Muchas veces las decisiones que tomamos en la vida traen consecuencias en lo personal, en nuestra salud, en nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos. Decisiones que tomamos cuando no sabemos elegir traen heridas y ataduras emocionales. Hay preguntas que en algún momento, aún cuando nosotros no consideramos a Dios, nuestra relación es afectada con Dios cuando pecamos. O cuando estamos en incertidumbres y decimos: Señor, ¿dónde voy a estudiar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? O preguntas más íntimas: ¿con quién me casaré? ¿Cuántos hijos tendré? Hasta en eso debemos aprender a elegir. Para los solteros, nosotros debemos aprender a elegir al compañero o a la compañera que va a ir con nosotros para que escojamos juntos servir a nuestro Dios y decir como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, claro, ahora usted me va a decir: ¿por qué yo tengo que escoger? ¿Y por qué Dios no me lo escoge? ¿O por qué mis padres no me lo escogen? Porque es una decisión. Si te juntas con un yugo desigual, ya sabes qué camino viene. Para que no pase cuando Dios hizo a Adán, creó a Eva, y fue Dios quien la trajo a Eva, a Adán, y les dijo: miren, toda esta bendición es para ustedes. Los puso en el huerto y les dijo: de todo esto ustedes pueden disfrutar, pero de este árbol ustedes no comerán. ¿Qué pasó? Fue una decisión de ellos obedecer o no obedecer un solo mandamiento a Dios. Y cuando comieron del árbol, ¿qué pasó? Se escondieron, se vieron desnudos. Y Dios, que se paseaba en el huerto, le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y estaban cubiertos con hojas. Y le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y ahí empezaron a hablar Dios con el hombre y la mujer. Y el momento dijo: ¿qué pasó, Adán? La mujer que me diste. O sea, ¿a quién le culpó Dios? Perdón, Adán, ¿a quién le culpó? La Eva que me has dado. Y luego la Eva le dice: pero es la serpiente. Y empezamos a justificarnos. Pero quiero que veas algo. Que la esposa que tú tienes hoy, el esposo que tú tienes, hayas conocido antes o conociendo al Señor, es el regalo de Dios que tú y yo tenemos que cuidar. Es la vida que el Señor nos da junto a esa mujer o a ese varón. ¿Para qué? Para que caminemos juntos en el camino y el propósito de Dios. Amén. Das gracias a Dios por tu esposa, tu esposo que está. Das gracias a Dios.
No todos venimos de un contexto de familias cristianas, creyentes, pero ya algunos hemos venido, esposo, esposa, nos hemos conocido en el Señor, y conociendo a Dios nos damos cuenta de que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. Dos puertas y dos caminos. Tú tomas la decisión. Mateo 17, verso 13. La palabra dice que hoy en Dios podemos restaurar, podemos sanar, en Dios podemos encontrar una sanidad. Quizás hemos hecho cosas, hemos tomado decisiones, nos hemos apresurado, hemos dejado que la gente nos influencie, que las personas nos influencien, nuestro corazón se ha confundido y hemos tomado decisiones sin consultarle a Dios. ¿Por qué? Porque más hemos querido agradar a otra persona, agradar a esta otra persona, y no hemos agradado a Dios. Entonces siempre la palabra nos enseña, hay dos caminos y hay dos puertas. Jesús dijo, Mateo 7, verso 13, entren por la puerta estrecha, primera puerta. ¿Sí? Entrad por la puerta estrecha. Ese es el consejo del Señor. Pero también dice, porque ancha es la puerta. Y dice, si entras por esta puerta, dice, y también es espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Pocos o muchos son los que entran por ella. Y muchos son los que entran por ella. Verso 14, hace un contraste, dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida, y pocos son los que la encuentran, los que la hallan. Quizás un día nosotros estábamos hemos entrado por esa puerta ancha y ese camino ancho que llevaba a la perdición. Estábamos en nuestros delitos, estábamos en nuestros pecados, estábamos perdidos, haciendo lo malo delante del Señor. Pero aquí Dios estaba viéndonos con misericordia, con compasión. Nos encontró, nos sacó de ese camino y nos trajo al camino de la vida, al camino de Jesús. Porque tuvo compasión, tuvo misericordia. Mire, Él nos trajo de las tinieblas al reino de luz, al camino de luz. Yo soy la luz de este mundo, y el que me ama no caminará, no andará en tinieblas. Ese es Jesús. Muchos están perdidos aquí en esta puerta que están entrando, multitudes, masas. Todos empiezan a caminar, se están destruyendo, se están perdiendo, vicios, pecados, lo que usted quiera. Pero ¿qué estamos haciendo como iglesia? Cuando Dios nos enseña a tener también compasión y misericordia por ellos que se están perdiendo. Un camino va a la salvación, a la vida eterna, y otro camino va a la muerte eterna. Unos van al cielo y otros van al infierno. Y no hay vuelta. No hay vuelta de este lugar. Nosotros que tenemos la salvación y la vida eterna, que donde muchas masas, muchas personas han entrado, se han dejado seducir. Cuidado que nosotros estemos queriendo coquetear otra vez con este camino aquí. Cuidado que nos dejemos seducir otra vez por los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Porque recuerda, el pueblo de Israel, conociendo a Dios, escuchando de Dios, le fue infiel a Dios. ¿Qué
camino estás siguiendo hoy? ¿Doble camino? Un día así con Dios, y en este camino un día estoy aquí perdiéndome, y otro camino aquí queriendo seguir a Dios, pero aquí también como que me está gustando. ¿Qué está pasando? Examina tu camino. Reflexiona cómo estás avanzando en tu caminar con Jesús. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra, derecha ni izquierda. ¿Por qué? Porque tú tienes que sopesar y decir, si estoy en el camino, en la puerta ancha, estoy aquí en este camino ancho de la perdición, entonces tienes que pensar en esto, que Gálatas dice que el espíritu y la carne no se mezclan, no se juntan. Entonces Gálatas dice, digo, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, pero si sois guiados por el espíritu. Gálatas capítulo 5, rápidamente, versos 18 y 19 dice, si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son camino ancho, puerta ancha. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Qué dice? ¿Lo lee? Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Contra cosas semejantes os amonesto, contra las cuales os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Obras de la carne. Pero veamos el contraste más. El fruto del Espíritu es una puerta estrecha, es un camino angosto. Ser creyente no es fácil, obedecer a Dios no será fácil, no es imposible cuando el Espíritu Santo está guiándote. Cuando la palabra de Dios, como dice, lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera mi camino. ¿Qué dice aquí? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, este camino, puerta angosta, camino angosto, tú y yo hemos elegido este camino. ¿Qué dice? Con Cristo. Los que son con Cristo, los de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, por la palabra de Dios. Entonces, pastor, yo le pregunto a usted, que levante la mano el que no es tentado todos los días. Que levante la mano el que no es tentado todos los días. Todos los días hay tentaciones. Con los ojos, con los deseos de la carne, con los pensamientos. Todos los días. ¿Quién guía mi caminar, pastor? Romanos 8, 14 al 16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Señor, yo quiero que mi conducta, mis hábitos, mi comportamiento, mi manera de hablar, mi manera de hacer las cosas, todo refleje también el carácter de mi hermano mayor, que es Jesús. Porque todos, no dice todos los que son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Papá. Papá está conmigo. Papá camina conmigo. Papá mira lo que yo hago.
sabe lo que yo pienso. Papá me conoce bien, sabe mis debilidades, sabe cómo es mi corazón. Mi papá sabe si yo tengo vanidad, si yo tengo orgullo, si yo tengo amargura, tengo resentimiento. Mi papá sabe si estoy luchando con una cosa o estoy obedeciendo a lo que Él me pide. Mi Padre, mi Abba, por mi relación. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y vamos a ponernos de pie, por favor. Hijos de Dios. Hijos de Dios. La palabra dice que Dios da gracia ¿a quién? Al humilde. Pero resiste ¿a quién? Al soberbio. Yo elijo tener mi corazón como un hijo, como una hija de Dios, humillado, quebrantado, rendido a Dios, o me resisto, o me pongo soberbio, o me pongo autosuficiente, como dice Proverbios 16, 18. Mire lo que dice aquí: antes de que venga el fracaso, antes de que venga la ruina, cuidado con la arrogancia, con el orgullo. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, ¿qué viene? ¿Qué es? La altivez de espíritu. Te animo este día, cierra tus ojos por un momento y entrégale al Señor tu corazón. Cada área de tu vida, dile, Señor, aquí está mi corazón, aquí está esa área, Señor. ¿Dónde has estado cayendo más en pecados? ¿Es tu vanidad que has levantado en tu corazón como ídolo? ¿Tu dinero? ¿Tu cuerpo? ¿Tu trabajo? ¿Qué cosas has levantado? ¿Tu conocimiento? ¿Tu ministerio? Todo lo que tienes, ese es tu ídolo. Te has aferrado más a las cosas temporales que a las promesas y a las verdades de Dios. Dile, Señor, que esto no me haga caer como dice tu palabra. Señor, no quiero tener altivez de espíritu. Que mi corazón se quebrante este día. Que, Señor, si he sido orgulloso, he puesto mi orgullo. Señor, te pido perdón. Hoy quiero que me restaures. Hoy quiero que me libertes. Hoy quiero que me sanes, Señor. Obra en mí. Examina mi corazón, Padre. Quizás hay dolor, hay falta de perdón, quizás hay resentimiento. Señor, sana mis heridas. Yo te entrego. Dile, Señor, aquí estamos. Postrado estoy.